Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Como todas las semanas, en alimentación, problema de nuestro tiempo. El día de hoy, nuestra invitada será Ofmara María Ponce Moreno. Ella es maestra en ciencias. Y el tema que trataremos tiene que ver con el seguimiento que le hemos estado dando al PFT que se desarrolló el mes pasado aquí en San Carlos, Nuevo Guaymas, y que es un evento internacional. El tema es fracciones proteicas peptídicas funcionales menores o iguales a 30 kilodaltons recuperadas del agua de cola centrifugada, obtenidas de subproductos del enlatado de atún. Largo, pero ahorita lo explicamos. Y bueno, el programa de hoy tratará sobre ello, y bien, regresando al tema del día de hoy, a nuestra invitada, que es, les decía, Ofmara María Ponce Moreno, a quien le hacemos extensiva la bienvenida y darle los buenos días y agradecerle que se encuentre con nosotros el día de hoy para platicarnos sobre su trabajo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos, les decía, dándole seguimiento a lo sucedido en el PFT, un evento que se realizó aquí en nuestro estado, en particular en Guaymas, hace unos días, los días 21 a 27 de febrero, y hubo resultados de ello, y lo que estamos haciendo es pues reconociendo lo que fue reconocido en este evento, y Ofmara participó en la competencia estudiantil. Ella es estudiante de doctorado del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo. Ella participó en la categoría de oral y ganó el tercer lugar en esta categoría en este evento que les comento. Y su tema fue precisamente el del tema, el trabajo con las fracciones proteicas, peptídicas y funcionales. Primero vamos a empezar dándole una idea a nuestro auditorio sobre qué estamos hablando cuando decimos fracciones proteicas, peptídicas, funcionales. ¿Por qué estamos hablando de funcionales en relación a qué? ¿Cuál es la idea? Ok, pues las proteínas tienen dentro de sus características la capacidad de modificar o brindarle ciertas características, en este caso a los alimentos. Las propiedades funcionales pues son esas características que las proteínas pueden brindarles, tales como solubilidad, propiedades espumantes, entre otras, que van a contribuir a las características finales de lo que es el alimento y a su calidad. Es decir, las características funcionales son aquellas cosas, aquellas, digamos, características que alguno de los ingredientes, por decirlo de alguna forma, en un alimento, le permiten ser. Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo muy simple, vamos a hacer un omelette, tomamos un huevo y lo batimos. Bueno, pues el hecho de que se pueda batir y esponjar y luego producir esa textura tiene que ver con las características principalmente de las proteínas que se encuentran principalmente en la clara del huevo. Así es. ¿Sí? Bueno, eso no sucedería si no hubiera esas proteínas. Y lo mismo así en todititos, absolutamente todos los alimentos, las proteínas, los carbohidratos, a la propia agua, es indudable. En fin, todos los componentes generan una condición. Esa, digamos, es la característica funcional de algún constituyente, pero en este caso estamos hablando de proteínas. Proteínas que se obtuvieron del agua de cola, es decir, del agua de desecho, entre comillas, esto de desecho, porque ya, evidentemente ya no lo es, ¿no? Sí. Y eso es uno de los objetivos, supongo, del trabajo, ¿verdad? Así es. Pero en este caso, la vez pasada estuvo con nosotros, la semana pasada estuvo una compañera, también otra compañera estudiante, pero ella nos está hablando de agua de cola de la producción de harina de pescado, de sardina principalmente. En este caso estamos hablando de atún. Del enlatado de atún, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es lo que más comúnmente conocemos.
¿cómo nace la idea de utilizar, digamos, el desecho del procesado del atún para enlatado para que no se vaya a la basura o al desecho, ¿no? ¿De dónde surge la idea de entrar a buscarle alguna utilidad? Sí, pues este fue un proyecto en el que participaron varias instituciones, principalmente los objetivos que nosotros cumplimos dentro de esta tesis fue reutilizar su producto, como bien lo menciona, que actualmente pues lo que se usa más que nada en el proceso de enlatado pues es la carne blanca del atún. Lo que se desecha, por decirlo así, son los esqueletos, las pieles, la cabeza, todo ese material va dirigido a la producción de la harina de pescado, que comúnmente pues va dirigido hacia la alimentación acuícola de cultivo de peces o también de ganado. Pero nosotros queríamos más que nada redirigir subproducto de agua de cola para la industria alimentaria, que actualmente pues no hay estudios que tengan ese tipo de objetivos, entonces decidimos abordarlo por esa razón. Entonces, esa es la idea, digo, a final de cuentas, es buscar la utilidad a lo que no la tiene, pero ahí está, ¿no? Y disminuir la probabilidad de que haga daño, ¿no? Porque hay que recordar que si esa agua de cola llega al mar o llega incluso al drenaje, pues genera problemas incluso en el drenaje, ¿sí? Porque tiene tal cantidad de alimento que puede producir un impacto sobre la flora y fauna normal en donde se encuentre, y puede desde cambiarla y cambiar todo el medio ambiente o incluso generar efectos de producción de gases y una serie de cosas ahí que no es el objeto del programa, pero bueno, es buscarle una alternativa, pero además, en efecto, la hay, o sea, en estos desechos, entrecomillado y subrayado esto, hay constituyentes. Ustedes en particular, ¿por qué se orientan hacia las proteínas? A estudiar sobre proteínas en el agua de cola. Pues se ha visto que dentro de este efluente hay una cantidad importante de proteínas, que son las que principalmente se aprovechan reimplementándose en la harina de pescado para aumentar su valor, aumentando su contenido proteico. Sin embargo, pues nosotros quisimos abordar este contenido para estudiar sus propiedades y redirigirlos hacia la industria alimentaria, implementándolos como nuevos ingredientes alimentarios a partir de una fuente no explorada para ese fin. Sí, es decir, convertir basura en un producto. Y eso siempre es muy, muy importante. Se encuentran, hemos tenido aquí muchos invitados que nos platican sobre lo que eran desechos y de repente se vuelven en materia de sustancias que permiten mejorar la salud, mejorar la calidad de diferentes productos. Pero bueno, en este caso es hacia los alimentos. Las proteínas en particular, porque estamos hablando de que el desecho, en este caso, la parte principalmente soluble en agua, ¿no? No únicamente, pero principalmente soluble en agua, pues son proteínas. Son principalmente proteínas porque se trata de pescado. Si fuera otra cosa, pues a lo mejor sería almidón, pero en este caso es proteína como subproducto del procesamiento de atún. ¿Cuál es el concepto desde el punto de vista de los alimentos, del para qué se va a usar? ¿Por qué se buscaron? ¿Qué características se definieron que se iban a estudiar y por qué? Pues se definió que se iban a utilizar o estudiar propiedades que se buscan en gran mayoría de los alimentos en la industria alimentaria. Por ejemplo, la solubilidad, que pues es una propiedad que se busca en una gran variedad de alimentos, bebidas, entre otros, que le pueden aportar las proteínas, las propiedades espumantes que también se ven en diferentes productos, las propiedades emulsificantes que se ven, por ejemplo, en mantequillas, en mayonesas, entre otros productos que se usan en la vida diaria, que pues son retribuidos a estas proteínas. Entonces, ese fue nuestro punto de partida para empezar a estudiar estas propiedades. Es decir, sustituir los productos que ya se encuentran en el mercado para ese objetivo, por ejemplo, esto de las mantequillas o margarinas, que las proteínas se utilizan como emulsificante, es decir, y es muy importante, a lo mejor uno no repara con la vida diaria de lo importante que puede ser. Resulta que una emulsificación es mezclar lo que se dice que no se puede, Así es. El agua con el aceite.
¿no? ¿Por qué? Pues porque en muchísimos alimentos hay agua y aceite normalmente, mucha agua y bastante aceite en ocasiones, como es el caso de la margarina, por ejemplo, y las proteínas permiten que se dé esta mezcla entre otros productos, pero esto es muy, muy importante. Y se tiene, para preparar un alimento, se tiene que buscar ese ingrediente que permita que se dé ese proceso, en este caso la emulsificación o la solubilización, y no se rompa después. Así y el alimento aparezca separado, por un lado en efecto el aceite y por el otro lado el agua, y eso ya pues ya no es agradable al consumidor, ¿no? Sí. Se considera que se echó a perder el alimento. Por eso es importante buscar productos, sustancias que nos permitan generar el efecto y mantenerlo en el tiempo, ¿no? ¿Qué otras propiedades estudian además de solubilidad y capacidad de emulsificar? Estudiamos también las propiedades espumantes. En este caso, pues, estudiamos las fracciones que se producieron a partir de este fluente y medimos la capacidad de estas para producir una espuma y también la estabilidad que tenía esta espuma a través del tiempo, porque como sabemos, pues estas dos propiedades pues van de la mano. Uh-huh. Entonces, sí estudiamos estas dos propiedades y fue muy interesante estudiar. ¿Por qué no nos platicas un poquito? Porque eso siempre es así como, ¿cómo se le hace para estudiar eso, no? Porque andan preocupándose por esos temas, bueno, porque resulta que tiene muchas aplicaciones. Nada más que normalmente la gente de todos los días no nos damos cuenta de ello, ¿no? En esta lógica, ¿qué procesos siguieron para estudiar estas características? ¿Cómo muestrearon? ¿Cómo decidieron eso? ¿Dónde es? ¿Cómo lo hacen? Pues el agua de cola se obtuvo de la empresa Macinsa, que está localizada en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Se obtuvo a partir de la centrifugación, a partir del proceso de la producción de harina de pescado, y se obtuvo a partir de una temperatura de aproximadamente 90 grados. Esto pues fue muy importante, tomar la muestra y mantenerla en frío para que no hubiera ningún tipo de descomposición de la muestra, y pues se transportó hasta acá, hasta Hermosillo, y a partir de ahí pues se tuvo en congelación hasta su estudio. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que hicimos fue separar el agua de cola centrifugada, y a partir de aquí se hizo una ultrafiltración, que fue nada más pasarlas a través de membranas con poros de diferentes tamaños para separar estas proteínas en rangos de tamaños específicos. Y así nosotros teníamos una serie de muestras que se fueron analizando y comparando con proteínas estándares, que les llamamos, que actualmente son las que se utilizan en la industria alimentaria, por ejemplo, la albúmina de huevo. Que es la proteína común y corriente que se encuentra precisamente hace rato comentamos en la clara de huevo. Uh-huh, así es. Que es de muy alta calidad desde el punto de vista nutricional y también como ingrediente de muchos. No tienen ni idea de cuántos productos tienen albúmina de huevo y no tenemos la menor idea. Sí. También, ¿por qué no nos platicas? ¿Cómo medimos la solubilidad? ¿La solubilidad? De las proteínas. ¿Cómo le hacemos? O sea, porque ahorita hace rato dijiste centrifugación. Y también habría que decirle al que no, centrifugar es someter alguna sustancia a una fuerza que es dar vuelta rápidamente a velocidades controladas. Uh-huh. ¿Sí? Y esto permite separar a partir de una serie de características, porque las sustancias se comportan de manera diferenciada. Entonces la idea es hacer que si tenemos un polvito en agua, por ejemplo, el polvito se vaya más rápido al fondo, pero no se deposite de cualquier forma, tiene una forma específica para que esto suceda. De esta manera separan, supongo, los sólidos del líquido Así es. Del agua de cola, ¿no? Y posteriormente ultrafiltración. Y aquí el objetivo, y tiene que ver, y aquí lo tengo que señalar, porque en el título se habla de las fracciones peptídicas menores o iguales a 30 kilodalton. A final de cuentas, esta idea, y es importante decirlo, estamos hablando del tamaño
de las partículas, en este caso de proteína o partes de proteína, por eso es péptidos es parte de proteína. Así es. Entonces, a partir de esta filtración, ustedes separaron la fracción que les interesaba. ¿Por qué esa fracción? ¿Por qué menores a ese tamaño, que son de 30 kilovaltos a más pequeños? Sobre este tamaño específico, ya que dentro de este rango se podían obtener diferentes tamaños de péptidos, como bien lo menciona, que a partir de la ultrafiltración se podían separar y a partir de este rango de pesos moleculares ya se puede obtener propiedades funcionales en las proteínas. Se ha demostrado que en otros tipos de proteínas o en otro tipo de péptidos, dentro de este rango de pesos moleculares ya se encuentran propiedades funcionales que pueden ser utilizadas. Y esto supongo que tiene que ver también con el patrón, ¿no? En este caso la albúmina de huevo y también utilizaron suero bovino. Sí, utilizamos albúmina de suero bovino, así es. Sí, o sea, es otra fuente de proteína muy común en la industria alimentaria, precisamente para explotar estas posibilidades que dan. En esta lógica, en este trabajo, no tengo idea del grado de avance que tenga, porque estamos hablando de tu tesis de grado, ¿no? Es el desarrollo de tu tesis de grado. ¿En qué nivel de desarrollo van? ¿Ya concluyeron? ¿Todavía les falta? Pues este trabajo comprendió lo que fue mi tesis de maestría. Okay. Eso ya se desarrolló. Sí, ya tenemos resultados y actualmente pues me encuentro iniciando mis estudios de doctorado. Pero principalmente este trabajo que se presentó en el Congreso fueron los resultados y todo el desarrollo del proyecto que comprendió mi tesis de maestría. Entonces ya tienen resultados definitivos. Así es. ¿Y qué nos puedes decir en relación a estos resultados con relación a estas variables que ustedes estudiaron? ¿Qué tipo de cosas, digamos, ya aplicables se pudiera ver? Pues en cuanto, por ejemplo, a la solubilidad, se vieron que las proteínas o péptidos que se estudiaron, todos tenían una muy buena solubilidad, ya que como habíamos visto en la literatura consultada, dentro de las proteínas, entre menor sea su peso, es mayor la solubilidad que van a tener en las propiedades funcionales. Y, por ejemplo, en las propiedades emulsificantes y en las propiedades espumantes, las diferentes fracciones de los rangos de pesos moleculares estudiados tuvieron unas propiedades variables dependiendo del rango. Sin embargo, también como se estudió el agua de cola tal cual, el agua de cola centrifugada, también se vio que esta fracción o esta materia prima en sí podía presentar las propiedades funcionales a pesar de no tener... O sea, sin necesidad de procesar, digamos, así demasiado. Es, ¿no? sin necesidad de esta ultrafiltración que le dimos, y pues eso pues fueron resultados mucho más interesantes, claro, desde el punto de vista tecnológico. Que a final de cuentas significa menos trabajo, menos así costo. Así por lo es. tanto, mayor capacidad de rendimiento del producto. Así es. Pero bueno, en las fracciones que estudiaron, comparado con los patrones que fueron la albúmina de huevo y la albúmina de suero bovino, ¿cómo que encontraron? ¿Son similares, son mejores, digamos, qué tanto pudieran utilizarse en sustitución de las otras? En el caso de las fracciones, se vio que, por ejemplo, en las propiedades espumantes, entre menor era el tamaño, pues menor era la capacidad de formar espuma, y también pues menor era la capacidad de mantener esa espuma, como ya se había visto también en otros rangos de pesos moleculares pequeños. Esa es una característica de estos. Sin embargo, por ejemplo, en las emulsiones también se vio que dependiendo de principalmente los rangos de pesos moleculares más grandes, fueron los que mostraron mejores propiedades funcionales, e incluso fue muy interesante ver que el agua de cola tal cual tenía unas propiedades emulsificantes muy parecidas a las proteínas estándares, que en este caso para esta prueba fue la albúmina de huevo. Okay. Entonces, miren, a final de cuentas aquí la idea, entre otras cosas, para que tengan una clave, vean que tantas cosas se hacen para producir alimentos, ¿no? O sea, cosas que parecieran de otro mundo tienen que ver en la industria alimentaria. Y esto que se estudie con tanto
detalle, es algo que hacemos todos los días nosotros en la cocina, cuando hacemos alimentos que no tenemos la menor idea de ello. A nivel industrial, esto no puede ser así, se tiene que tener conciencia clara, porque los volúmenes que se producen y la duración que van a tener estos alimentos en el mercado, en el anaquel, tiene que considerar eso, porque si no, no lo compraríamos, no lo usaríamos. Entonces, este tipo de cosas permite que la industria alimentaria sea como es hoy, es decir, con la gran cantidad de productos que tenemos en el mercado, ¿no? Cuando vamos a surtir nuestros alimentos. Bueno, esa es la perspectiva, digamos, tecnológico-alimentaria en este caso, el uso de un agua que básicamente es lo que queda como resultado de un procesamiento en este caso, de atún. Pero visto desde el punto de vista tuyo, ya como profesional en ciernes del área en alto nivel, porque vas a salir del doctorado, el participar en este tipo de eventos, ¿no? El PFT, Pacific Fisheries, ¿qué perspectiva te da? ¿Tú cómo sientes la experiencia en términos de esto que es tu formación? ¿Es significativa, no es significativa? ¿Qué aporta el participar en el trabajo? De todas maneras lo hiciste, pues tienes su objetivo, que es obtener el grado de tu formación, en este caso de maestría dijiste, y ahora en el doctorado. Pero para ti, desde el punto de vista de tu experiencia, ¿sirve de algo que vayas a este tipo de eventos? ¿Cómo lo percibes? Sí, definitivamente. En lo personal fue una experiencia muy gratificante, ya que pues era mi primera participación dentro de este congreso. Y pues al ver el diferente rango de tipos de trabajos que se presentan en este tipo de eventos, en el cual asisten personas no solo de México, sino de Estados Unidos, Canadá, pues es muy gratificante que se reconozcan este tipo de trabajos que nuestro país está desarrollando y pues también te impulsa y te incentiva pues a seguir trabajando con ello. Eso desde el punto de vista, y en términos formacionales, el hecho de compartir con otras personas que están trabajando en la misma área, probablemente con cosas distintas, pero similares, digamos, en el origen estás hablando, por ejemplo, de productos marinos, bueno, pues todos los productos, en este caso pescado. Esa interacción sirve de algo, te aporta algo como parte del estarte formando como profesional. Sí, pues fue una experiencia muy grata el estar compartiendo ideas, opiniones con otras personas y profesionistas ya en el área de productos pesqueros y pues para mí sí fue muy gratificante la experiencia y próximamente pues esperamos seguir compartiendo estos trabajos en este tipo de eventos. Muy bien. ¿Estás trabajando tú esto en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo? ¿Continúas con este trabajo o en qué giro le has dado ya? Digamos, ya ¿sigues estudiando las propiedades funcionales o hacia dónde va orientado lo que estás trabajando ahora? Actualmente pues se está trabajando en una propuesta con un enfoque distinto, sin embargo queremos seguir utilizando el agua de cola como materia prima. Sin embargo, debido a lo que ya hemos visto, todas las propiedades o todo el alcance de aprovechamiento que tiene esta materia prima, pues vamos a tratar de proponer una idea que nos permita verlo desde una perspectiva diferente. Ahorita pues fue las propiedades funcionales dentro de la industria alimentaria, sin embargo se van a tratar de tocar otros temas próximamente. ¿Con quién estás trabajando en Seattle? Estoy trabajando en el Laboratorio de Bioquímica y Calidad de Productos Pesqueros. Mi director de tesis es el doctor Ramón Pacheco Aguilar. También compañero nuestro aquí en la universidad, ¿no? y amigo de mucho tiempo. Así es. Pues no sé, algo más que quieras agregar con relación a este trabajo o en relación a tu experiencia en el PFT. Ya para concluir, pues estamos prácticamente concluyendo. Pues como mencioné, esta fue una experiencia muy gratificante y pues invito a todos los interesados en los estudios de posgrado para seguir impulsando su formación profesional a aplicar actualmente en las convocatorias para estudiar maestrías y doctorados, ya que actualmente se encuentran abiertas y los invito a participar. Pues muy bien, muchísimas, pero de verdad muchísimas gracias por haber
venido con nosotros a Ofmara María Ponce Moreno. Ella es una maestra en ciencias y estudiante de doctorado en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, para venir a compartirnos su experiencia, y obviamente aquí, para concluir, felicitarla por haber participado y logrado un reconocimiento en el PFT. Y bueno, también, como siempre, agradecemos en la operación técnica en memoria a Noé Corrales, en vivo y en directo, a Eduardo Antúnez en la dirección técnica, Griselda Calvo en la voz y en la coordinación general de este programa. Su servidor Francisco Javier Parra les dice, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición.